¿Tenés algún área de tu vida, algún objetivo, algo que vengas hace tiempo queriendo lograr, pero por alguna razón seguís sintiendo que eso que querés es como imposible, como una especie de sensación de derrota? Quizás para vos no se sienta tal cual así. A mí me pasó mucho tiempo que repetía afirmaciones, hacía vision boards, hacía formaciones, hacía un montón de cosas y en el fondo no terminaba como de sacarme de encima esa sensación de que eso que estaba tratando de lograr era imposible y no era para mí. Si esto que estoy diciendo te resuena o sentís que venís probando muchas cosas y no le encontrás la vuelta a alguno de tus objetivos en particular, quédate porque hoy vamos a hablar del techo de cristal invisible que te separa de tus objetivos. Hubo un tiempo en el que las mujeres no fueron libres de ser ni de hacer. En ese tiempo, si eras distinta o tenías ambiciones o simplemente tenías un carácter que hiciera sentir incómodo a los demás, podía significar que terminaras en una hoguera. Así, aprendimos que el fuego es malo, que hay que evitarlo, que el fuego quema y que es peligroso. Si miramos en la naturaleza, ella misma a veces quema sus propios bosques para volver a empezar. Pero el fuego también es tu poder, es tu capacidad creativa, es la herramienta que tenés con tu energía y con tu cuerpo para alcanzar lo que sea que te propongas. No, la energía femenina no necesariamente es pasiva y en la hoguera vamos a aprender a recuperar el lado de ella que te quitaron una vez. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Hoguera, este podcast que hemos dado en llamar así porque la hoguera, que ha sido ese lugar a donde nos han mandado por ocupar mucho espacio, es el lugar al que volvemos para recuperar nuestro poder. Mi nombre es Evelyn, en esta cuenta hablamos justamente de deseo, de poder femenino, de cómo hacer para ocupar espacio y cómo al final lograr todos esos objetivos y convertirte en eso que viniste a hacer a esta tierra. Si esto que digo te resuena, bienvenida. Con este objetivo yo lo que quiero es invitarlas a que piensen en ese objetivo que les decía al principio, ¿no? Ese objetivo que se les resiste, eso que ustedes quieren y parece que no es para ustedes, no terminan de encontrarle la vuelta. Quizás pueden ser de dos tipos ustedes. Puede ser que o sean súper pragmáticas y hayan probado un montón de técnicas y cosas para hackear el sistema nervioso y no terminan logrando eso, o bien, por el contrario, sean más de las Team Sanación, que entonces vienen buscando como, bueno, por dónde, cuál es la raíz de este problema o por dónde sanar. Y llega un punto donde decís, ya no sé más qué vuelta encontrarle a esto, parece que, o sea, terminás como tentando o tentada a culpar a la realidad, ¿no? De eso que no te llega, o tentada de terminar pensando, bueno, quizás el problema no soy yo, quizás el problema es que me tengo que amoldar. Este episodio de podcast es para decirte que no te tenés que amoldar y además, ¿cuál es la pieza que te está faltando para lograr ese objetivo que vos venís buscando? Lo primero que tenemos que entender para trabajar con este límite invisible es entender el hecho de que ese techo de cristal que nosotras sentimos no es un problema externo, no es algo dado, no es algo a lo que te tengas que amoldar, es un límite que está puesto en tu inconsciente. Hay una parte tuya que te protege de lograr ese objetivo en particular porque seguramente significa algún peligro de vida para tu cuerpo, para tu sistema nervioso y para tu ego, ¿ok? Lo que vamos a hacer hoy es cómo hackearlo, cómo desbloquearlo, cuál es la forma más corta de desbloquear eso, básicamente. Hace 10 años casi que me dedico al coaching, me dedico a trabajar con mujeres, he logrado cosas increíbles, no solo para mí, sino para mis coacheadas, o sea, para las chicas que trabajan conmigo en el 1-1, más mi techo de cristal era esto que estoy haciendo ahora, era llegar a lo grupal, pasar a tener un programa y poder impactar desde lo grupal, poder impactar más cantidad de gente. Yo, por ejemplo, tenía este techo de cristal porque en mi familia, tanto mi mamá como mi papá y para atrás, son prestadores de servicios y todos los prestadores de servicios son tipo 1-1. Entonces, claro, yo estoy rompiendo un techo de cristal que está ahí desde mi linaje. Y vengo hace unos meses laburando en esto y creo que encontré una clave que te puede ayudar para entender cómo funciona, no solo entender cómo funciona ese techo de cristal, que ya lo vas a entender y te vas a llegar a algunos clics, sino cómo hackearlo, cómo acortar ese camino y cómo empezar justamente a romper ese techo y salir de ese bloqueo. Lo primero que tenemos que entender es que ese techo, ese bloqueo que sentimos, esa distancia energética con ese objetivo que queremos lograr, está hecho de limitaciones que, vamos a ponerlo de esta manera.
Cuando vos estabas creciendo, hay cosas que te pasaron que hicieron que vos crees juicios sobre el mundo, ¿sí? Tal cosa es peligrosa, o tal cosa está bien, o tal cosa está mal. Ese tipo de juicios nosotros los aprendemos a través de la experiencia, porque podemos, en efecto, haber tenido una experiencia, ya sea traumática o ya sea difícil con algún punto en particular de esto que estamos hablando, o bien puede ser porque lo absorbimos de nuestros padres. Por ejemplo, si nuestros padres tenían la creencia, por alguna razón, de que tener dinero era peligroso, por ejemplo, o crecer muy rápido era peligroso, por ejemplo, o llamar demasiado la atención era peligroso, entonces nosotros absorbemos esos juicios y por lealtad a nuestros padres y por lealtad a nuestra familia los sostenemos, quizás ya ni siquiera conscientemente, sino directamente desde lo inconsciente. ¿Y dónde está esa lealtad? Se ve justamente en ese techo de cristal que vos tenés enfrente, que pareciera que no podés romper. Entonces, lo primero que te voy a invitar a pensar es cuáles son esos techos de cristal en tu vida, cuáles son esas áreas de tu vida donde pareciera imposible lograr eso que vos te propones. Por ejemplo, yo este trabajo del techo de cristal ya lo hice 2 veces. Yo primero sentía que era imposible tener un trabajo digno, que me paguen bien, vivir tranquila, ¿no? Yo lo daba todo, lo intentaba realmente, laburaba bien, trataba de hacer y sentía que había un techo que no podía romper. Efectivamente hice este trabajo y pude romper ese techo. Después hice lo mismo con la pareja y ahora estoy en pos de hacer lo mismo con mi carrera, que les decía esto, ¿no? Como moverme del 1 a 1 exclusivamente 1 a 1 a formatos grupales. Yo, por ejemplo, se los cuento porque es importante dentro de lo que les voy a explicar sobre cómo funciona esto. Nosotros como alma nacemos con potenciales, o sea, nacemos con una historia a la que venimos a transitar, nacemos con potenciales, o sea, con herramientas, y nacemos con posibles aprendizajes, ¿sí? Y todo eso se conjuga en las experiencias que recibimos en esta vida, básicamente. Bueno, cuando nosotros vamos transitando esta vida y estas situaciones suceden, nosotros por supuesto tenemos libre albedrío, entonces podemos elegir qué hacemos con cada situación que nos va pasando. Y de esa forma, cada situación que vamos atravesando nos va moldeando. En el fondo hay una forma de vivir esta vida que va a despertar tu máximo potencial. Las cosas que te van a pasar probablemente sean las mismas, salvo pequeñas decisiones que tengan que ver con lo que vos elijas. Los grandes hechos de tu vida van a estar igual, pero vos te vas a convertir en una persona radicalmente diferente dependiendo si reaccionas de una manera o de otra manera a tus mismas circunstancias. Lo primero que vos tenés que entender para romper este techo de cristal es que tenés que salir de la mentalidad de víctima. Acá no existe quejarse de por qué a mí, por qué a otros sí, por qué a otros no. Si vos estás viviendo tu vida desde ese lugar, digo, podés hacerlo si querés, pero no sé si sea lo más inteligente porque en el fondo vivir desde ese lugar solo te hace cosechar frustración y además es una trampa porque vos siempre que estés parada desde ese lugar vas a poder ver lo que a vos te falta que otros no tienen y no sos capaz de ver porque justamente estás parada desde ese lugar las cosas que vos tenés y que los demás no tienen. Entonces, lo primero, si vos estás en este lugar donde te sentís frustrada y sentís que no podés con un objetivo, yo entiendo que es lo más fácil para hacer, pero lo primero que tenés que hacer es salir de la mentalidad de víctima y entender que las cosas que te pasan están diseñadas para que vos despiertes tu máximo potencial. Entonces, si vos querés hacer de esto una experiencia de vida que digas, no puedo creer que rompí con esto y que justamente despierte tu máximo potencial, necesitas correrte de ahí y decir, lo que yo estoy viviendo es exactamente lo que tengo que vivir para aprender los aprendizajes que tenga para aprender. Las cosas que nos pasan en la vida no son castigos, son aprendizajes. Entonces, cuando partimos de esa base y dejamos de sentirnos que, ay, porque a mí, ay, no, porque yo, conmigo es difícil, porque conmigo yo soy particular, ¿viste? Yo no tengo, conmigo no aplica esto porque yo soy especial. Bueno, vuelvo a lo mismo, el libre albedrío. Podés elegir esa forma de vivir, pero, como yo le hablo a tu máximo potencial, te voy a decir, si querés romper ese techo de cristal, lo primero que tenés que entender es que no sos víctima, que sos exactamente lo que tenés que hacer y que tenés que ser y tenés enfrente las circunstancias que tenés que tener para despertar tu máximo potencial. Solo todavía no lo encontraste, quizás en este área de tu vida en particular. Dicho eso, eso es como el primer paso.
que vos tenés que tener en cuenta en este movimiento que vas a hacer, porque no vas a poder, o sea, este es el primer paso, porque cuando te cuente cuáles son los siguientes, te vas a dar cuenta que es imposible si vos estás desde una mentalidad de víctima hacerlo. Y te digo más, es probable que la razón principal por la que sentís ese techo invisible sea porque en algún punto de tu ser tenés mentalidad de víctima. Miren, yo les voy a contar algo. Cuando yo me decidí a ir por formatos grupales, esto es lo que descubrí. Yo no soy una persona que se caracterice por justamente tener mentalidad de víctima o sentirse víctima de las circunstancias. Siempre tengo el discurso contrario, es decir, siempre digo, bueno, todo lo que nos pasa es aprendizaje, todo será que lo tengo que vivir para bla, 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 bla. Pero cuando empecé a desarmar este techo de cristal con el que yo me encontraba, que es pasar al formato grupal, me di cuenta que sí tenía mentalidad de víctima. Pero mi mentalidad de víctima se expresaba de otra forma. No tengo tiempo ahora para desglosárselos ahora, por supuesto no va a entrar acá, pero sabe que si hay algo que vos estás queriendo lograr y no estás pudiendo hacerlo, hay un punto de tu inconsciente donde estás teniendo mentalidad de víctima, donde estás sintiendo que, a niveles generales, ¿no? Después cada uno hará su propio análisis, ¿no? Pero vos estás sintiéndote víctima de las circunstancias y no un instrumento de las circunstancias, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Lo primero que tenés que hacer si vos querés salir de ese techo invisible es entender que lo que te pasa es exactamente lo que te tiene que pasar y es como un desarrollo de personaje. Si vos todavía no estás pudiendo atravesar ese techo, lo que está sucediendo en principio es que te estás sintiendo una víctima de las circunstancias y no un instrumento. El siguiente paso para atravesar este techo de cristal, partimos de salir de la mentalidad de víctima, es entender cómo funciona tu inconsciente, porque en el momento en el que vos te propones lograr un objetivo que es desafiante para tu sistema nervioso, aquí estamos hablando con un objetivo desafiante para tu sistema nervioso. Hay objetivos que vos te los vas a plantear y vas a sentir que, ok, sí, hago esto, esto y esto y se logra, no hay conflicto, como podés planificarlos, podés pensarlos incluso. Pero hay un tipo de objetivos que se sienten inseguros para tu sistema nervioso y son esos objetivos que no se sienten tranquilos. De hecho, puede que hasta los vengas evitando, puede que quizás ni siquiera te permitís asumir que deseas eso de tan inseguro que se siente para tu sistema nervioso este tipo de objetivo en particular. Son objetivos que en el momento en el que te los planteás, sentís que querés tener control de todo el proceso, saber exactamente qué paso vas a dar atrás del otro, sentís muchísima incertidumbre, das vueltas, procrastinás, te autosaboteás, quizás empezás y dejás. Ese tipo de objetivos que son justamente probablemente en los que te sentís con este techo de cristal, funcionan de una forma diferente que a los objetivos normales, ¿ok? Los objetivos que se sienten seguros para tu sistema nervioso son fáciles, vos ya sabés lo que tenés que hacer, vas y lo haces. Por ejemplo, si vos venís de una familia donde nadie estudió, nadie pudo estudiar y el mandato es estudiar, bueno, quizás te sea simple para vos porque decís, bueno, todos esperan que estudie en carrera de grado, ¿no? Todos esperan que estudie, voy, hago eso, rindo final, parcial tras parcial, final tras final, hago la tesis, me recibo, ¿no? Es un paso a paso establecido. Ahora, si a vos este objetivo, aunque incluso haya un paso a paso afuera, vos no terminás de sentirte capaz de lograrlo, aunque venga alguien y te diga, che, pero mira que lo que tenés que hacer es esto, esto y esto. Ese es el indicativo que vos necesitas para saber que ese objetivo es inseguro para tu sistema nervioso y que tenés que aplicar este método que yo te voy a enseñar acá. Como ese objetivo es inseguro para tu sistema nervioso, en verdad lo que significa es que está despertando, es que está tocando partes vulnerables, partes de tu sombra, ¿ok? Entonces, tu cuerpo, tu sistema nervioso sabe de antemano que cuando vos te lo propongas, vas a despertar ciertos puntos de dolor que todavía no sabes cómo vas a manejar. Entonces, en el fondo lo procrastinás, te autoboicoteás, o sea, te comprometés, pero hasta ahí nomás. Desarrollas toda una suerte de mecanismos que, en el fondo, lo que hacen es que nunca logres ese objetivo y que siempre tengas esta identidad de la que persigue ese objetivo, pero nunca la que lo logra. Siempre la que lo está intentando. Lo que tenés que entender es que quien sos hoy, vos, no sos la persona que va a alcanzar ese objetivo. Probablemente si ese objetivo se siente inseguro para tu sistema nervioso, lo que significa es que ese objetivo te va a cambiar, te va a transformar como persona y va a despertar lugares vulnerables, va a despertar cosas que quizás no tenés ganas de ver, ¿sí? Cosas de la sombra,
justamente. Entonces, primero, saber que en algún punto estás en mentalidad de víctima, encontrarlo. Segundo, saber que no vas a salir igual de ese objetivo y quizás por eso te estás resistiendo. Y acá es donde entra el concepto de la dark femme, porque probablemente la persona en la que te vas a convertir sea una persona con la que tengas resistencias ya en tu vida normal. Les voy a poner mi ejemplo. Yo les dije que estoy queriendo migrar de un formato de 1 a 1, prestadora de servicios. Hace 10 años que hago eso y además es conocido para mí porque mis papás, los dos, hacen lo mismo. Son prestadores de servicios. Yo estoy queriendo migrar a un formato más grupal. Quiero ser speaker. Eso es cuando yo hice mi propio trabajo de esto que te estoy hablando, de romper ese techo de cristal, me di cuenta, claro, yo lo que quiero en verdad es ser speaker y en el fondo, cuando empecé a decir, ok, lo que quiero es ser speaker, se despertaron un montón de sombras, de fantasmas que yo tenía, porque había recibido mensajes de que era pesada, que era insoportable, que hablaba mucho, que no se entiende, que esto, que lo otro, ¿no? Como cosas que te pasan en la vida. Y claro, yo no me había dado cuenta, pero yo en lugar de decir, mirá qué interesante, seguramente mi alma vino a expresar esta versión de mí, que es ser speaker, y Dios, el universo, lo que sea, como forma de entrenarme para hacer mi máximo potencial en ese área en específico, me mandó desafíos como gente que me diga, me dé juicios opuestos a lo que yo quiero. Y parte de lograr ese objetivo que yo quiero es aprender a sobreponerme y a que mi deseo de hablar y de compartir lo que yo tengo para compartir pese más o sea más importante que lo que los demás tengan para decir. Pero si vos no te permitís darte cuenta que la persona que va a lograr ese objetivo es distinta a la persona que sos hoy, entonces nunca vas a poder construir las habilidades que tiene esa otra persona, que es básicamente vos en una expresión más expandida, en un siguiente nivel de expansión. Y entonces nunca vas a romper ese techo de cristal que es lo que venís a este podcast a escuchar. Y en el fondo, incluso hay una profundidad más de este tema, porque es no solo tenés que dejar la mentalidad de víctima, asumir que este deseo que vos tenés te cuesta porque te va a cambiar y te va a transformar en una persona con la que seguramente tenés resistencias o juicios adentro tuyo, sino que además este objetivo te va a invitar a navegar, a transitar la sombra. Y la sombra es justamente que con ese trabajo de convertirte en alguien más, probablemente te tengas que enfrentar a partes de vos que no son lindas, que no son amables, que no son bonitas, que no son mostrables, que son difíciles. Te vas a encontrar con días donde no le encontrás la vuelta, donde no te sentís mal y no sabes por qué. Justamente porque este objetivo que vos tenés, y este objetivo ya les digo que puede ser encontrar pareja, porque, me van a ver muchas veces que hablo de ese objetivo en particular, pero porque siento que en las mujeres despierta algo que es rarísimo, que es justamente esto que te digo. Lo intentás tanto que terminás como al borde de sentir que bueno, sí, o sea, la sociedad es así, esto, o sea, es la mentalidad de víctima de la que les estoy hablando. Y yo, como persona que ha atravesado este mismo umbral con la pareja también, les digo que no, o sea, no. Más allá de los análisis que uno pueda hacer con respecto a, bueno, si vincularse está fácil, si vincularse está difícil, más allá de esos análisis que uno puede hacer, yo te puedo asegurar que si vos te dedicaras a aprender las habilidades blandas, habilidades emocionales, a encarnar la transformación que estas experiencias traen para vos, la persona que es la persona correcta para vos aparecería así. Aparecería así y sería más de lo que vos podrías haber pedido o te podrías haber imaginado. ¿Por qué? Porque ahí tenés que darte cuenta que acá es donde entra la sombra. Lo que vos hoy estás pidiendo, lo estás pidiendo desde este lugar, desde esta persona que sos. Y cuando llegues a ese lugar te vas a dar cuenta que probablemente lo que estabas pidiendo, lo estabas pidiendo desde un lugar erróneo o equivocado, porque justamente tenías que convertirte en otra persona para entenderlo y para tener esa perspectiva. De todas formas, por algo se empieza, ¿ok? No te quiero ahora hacer dudar de lo que estás pidiendo. Vos pedí lo que sea que quieras, ponete el objetivo que sea que quieras, pero entendé que vas a cambiar en el camino. Apropiate de ese cambio y apropiate de ese camino, ¿ok? Porque si no haces este camino, y acá es donde entra la sombra, porque yo al principio del podcast te decía, si vos no te sacás como primera cosa la mentalidad de víctima y entendés que no sos víctima,
sos un instrumento de la creación, no vas a poder atravesar la sombra, que es esto de lo que te estoy hablando. La sombra es la parte del inconsciente donde guardamos todas esas cosas que no nos gustan, entre otras, porque la sombra es más grande, es un concepto más grande, pero hay parte de eso que es todas esas cosas que vos no querés ver, que juzgás en los demás, que no te gustan, que te molestan, que otro tiene una actitud parecida y a vos como que te molesta, incluso aunque sea una actitud inofensiva. Todas esas cosas van a salir en el momento que vos quieras lograr estos objetivos. ¿Por qué? Porque por supuesto tenés que transformarte. Y para transformarte, todo ese material tiene que salir de la sombra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hacemos una recapitulación del capítulo de hoy, medio intenso, medio rápido. Si vos tenés un techo de cristal, un objetivo que sentís que probás y no lográs, sabé que ese objetivo se siente así porque es inseguro para tu sistema nervioso. Sin embargo, que sea inseguro no significa que no vayas por él, sino que simplemente tenés que tener conciencia de que te va a transformar en el camino y que probablemente todas estas cosas que estuviste probando y no funcionaban eran en el fondo porque hay una parte de vos a la que te estás aferrando que probablemente tengas que soltar con este objetivo. Paso número 1, soltar la mentalidad de víctima, entender que las cosas no te están pasando a vos porque vos sos una víctima, sino que simplemente sos un instrumento de la creación y tu forma de alcanzar ese objetivo es convertirte en la versión de vos que puede recibir ese objetivo. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es, en ese camino de convertirte en la persona que va a recibir ese objetivo, vas a atravesar y vas a encontrarte con muchos aspectos de tu propia sombra que vas a tener que saber alquimizar, porque acá es donde la mayoría se frena, ¿ok? Acá es donde muchos ponen, de hecho, ese techo que vos sentiste no es que vos no estabas avanzando en ese objetivo, es que probablemente te encontraste con la sombra y no supiste qué hacer. Bueno, yo acá te estoy diciendo es que ahí es donde uno tiene que poner primera y atravesar. Porque si no, volvemos para atrás. Y lo volvemos a intentar, llegamos a la sombra, nos trabamos y volvemos para atrás, ¿sí? Si vos sentís que necesitas acompañamiento con esto, yo voy a estar dando una clase profundizando en estos conceptos. Más adelante te voy a contar cómo inscribirte, donde voy a hablar un poco más en profundidad de esto, ¿ok? La voy a dar el viernes que viene a las 5 de la tarde Argentina, 2 de la tarde México, 10 de la noche España. Ahora, todo esto que yo te digo, esto que te digo que la mayoría de personas llega hasta ese borde, cuando está a punto de lograr, cuando solo le queda enfrentarse a las sombras y se tira para atrás porque no sabe qué hacer con eso, porque se siente mal en el cuerpo. O sea, encontrarse con esas cosas se siente mal, se siente incómodo, uno quiere salir corriendo. Por supuesto, yo en mis 10 años de trabajo con mujeres he descubierto o creado un método para atravesarlo con más facilidad. Ese método usa tu ciclo menstrual, las fases de la luna, las señales de tu cuerpo y 8 arquetipos que te ayudan a ir entendiendo mejor, ¿sí? Porque a veces decimos la sombra, pero es como un concepto demasiado amplio. Bueno, vos con los arquetipos te vas a dar cuenta claramente cuáles son las cosas que tenés que justamente trabajar, cuáles son las cosas que te está pidiendo este objetivo profundizar y más aún. Una forma de darte cuenta cuál es ese arquetipo que estás laburando dentro de este objetivo en particular es observar cómo se están alineando tu ciclo menstrual y las fases de la luna. De todo esto voy a estar hablando en Becoming the Creatrix, una masterclass. Ahí les dejé algunas de las cosas que me dijeron la última vez que estuvieron en vivo. La verdad que es una clase súper potente. Es gratuita, pero te digo que te traigas para anotar porque realmente hay muchísima información. Te vas a llevar mucha data para entender mejor cómo funcionan los ciclos de la creación, por qué te encontrás con tantas resistencias. Y al final de esa clase te voy a invitar a mi programa que se llama El Umbral, donde justamente este método del que te estoy hablando lo llevamos a la práctica, entendemos cuáles son tus sombras, qué es lo que te está frenando a vos en específico de lograr esos objetivos y atravesamos juntas ese techo de cristal. Si escaneas el QR que vas a ver en pantalla, te lleva directo a la página de inscripción de la clase. Es gratuita. Nos vemos el viernes que viene a las 5 de la tarde, 5 de la tarde Argentina, 2 de la tarde México, 10 de la noche España. Espero que este episodio te haya servido y nos vemos. Chao.